La estación. La camioneta exhalaba sus últimos arranques de manera casi agonizante, pero el estado de este viejo auto no alteraba la ineptitud e ignorancia de su dueño. Tal vez el ser producto de una herencia familiar de varias generaciones explicaba el poco valor y cuidado que le daba Germán, dando a entender que el objeto sería eterno a pesar de su bajo mantenimiento. Fue así que luego de un largo viaje con fines laborales, Germán paró a media ruta durante la noche a cargar nafta. En dirección a la gran ciudad, las luces parecían las únicas estrellas que iluminaban el cielo aquella noche, pero, en dirección a su pueblo, ese camino iluminado empezaba a apagarse, siendo que el bajo presupuesto se hacía notar cada vez que titilaban. Alrededor de las 2 a.m. la radio solía limitarse a transmitir música jazz, capaz de dormir a cualquier conductor borracho desprevenido, pero esta noche parecía ser interrumpida por noticias de última hora poco relevantes para el cansado Germán. Entre estación y estación, Germán terminó por conformarse con las narraciones de una sexy mujer con tintes adúlteros, que explicaba sus golosinas preferidas. A pesar de lo bizarra de esta elección, sirvió para que aguantara despierto hasta llegar a la dichosa estación. Al estilo americano, la gasolinera no tenía playeros en los surtidores, como era un autoservicio, Germán tuvo que bajar del auto para cargar nafta. Sin embargo, a pesar de no contar con empleados en la zona de carga, sí se podía divisar a lo lejos un hombre atendiendo el almacén del parador. Él no pareció inmutarse ante su presencia, y viceversa, lo que permitía a Germán intentar algo que varias veces tuvo que evitar debido a la presencia de empleados. Agarró la manguera del surtidor, tomó aire, colocó su boca en la de la manguera y sopló para adentro como si intentara fumar un gran cigarrillo. Inmediatamente, apenas su cuerpo cedió al horrible sabor y olor de la gasolina, una cantidad importante de nafta fue expulsada del tubo, aunque la mayoría del líquido fue derramado, el resto logró llenar a medias el tanque de la vieja camioneta. Germán se sentía sumamente asqueado, y apenas se recuperó de una tos que parecía interminable, observó cautelosamente a sus alrededores para comprobar que nadie fue testigo de lo sucedido. Se había colocado en el lado derecho del surtidor al extremo derecho, el cual tapaba su delgado y huesudo cuerpo, sumado a la oscuridad de la zona. Dejó disimuladamente el surtidor en su lugar, y con mucha seguridad intentó abrir la puerta de su auto, pero antes de tocar el picaporte, sintió un fuerte dolor en el abdomen, acompañado de un sabor ácido muy persistente, similar a consumir varios litros de vinagre puro. Recordaba la sensación pre-vómito de los jugos gástricos asomándose por la garganta, combinado con el aliento que te puede dejar comer un tomate podrido que lleva los días suficientes en tu estómago, como para fermentarse en tu cuerpo. Todo intensificado por el intenso olor de la gasolina derramada, que es sugestivo hasta cierto punto, pero en aquel momento no tenía nada de divertido. Se reincorporó y, perdiendo el temor de haber sido descubierto, se dirigió al almacén con el fin de encontrar algo para disipar ese sabor constante y desagradable. Se asomó por la ventanilla porque las puertas se encontraban cerradas, pero no encontró a nadie atendiendo. Se acordó de aquel hombre que había visto, pensó que podría estar durmiendo detrás del mostrador, porque tenía un corto rango de vista desde la ventana donde se supone que aquel hombre debería atenderle. Golpeó 5 veces el marco de la ventana de manera brusca y pesada. Al no recibir respuesta, apoyó su rostro transpirado contra el vidrio y fijó su mirada en el mostrador, sosteniéndose con sus últimas fuerzas en la pared. Observó el interior del vacío lugar, y antes de poder dimensionar que nadie se encontraba adentro, cayó agonizando de la acidez sobre sus rodillas. Cuando despertó sintió una corriente fría, típica de la zona de lácteos, en supermercados con grandes heladeras. El cambio de clima le resultó impactante, pero debido al espeso calor y humedad que hasta hace un instante azotaban el débil cuerpo de Germán, conjunto a las típicas plagas de mosquitos que invaden la región durante el verano, no se le hizo un escalofrío desagradable. Sin embargo, el olor a gasolina podía sentirse con más claridad debido a la ausencia del rocío que disipaba la sensación de estar dentro de una fría carnicería. Por esa razón notó, inmediatamente, que ya no se encontraba fuera de la estación. Se refregó los ojos y pudo ver varios estantes vacíos que quitaban el hambre, dejando ver su mugre y notorio abandono. Hasta hace un momento recordaba haber visto comida en aquel lugar, pero no quiso prestar atención a este hecho porque ese horrendo aliento había vuelto, y esta vez se sentía como si su boca se estuviera descomponiendo en vida. Se dirigió a las heladeras con el fin de encontrar agua, pero no solo estaban vacías sino que también estaban abiertas. Eso explicaba el frío que se volvía cada vez más intenso. Trató de salir del lugar, pero la puerta se encontraba cerrada.
La forzó pero no se atrevía a romper el vidrio. Un empleado salió de la puerta que daba a los baños, los cuales también tenían una puerta de salida a la parte externa. El hombre no parecía de un aspecto viejo, todo lo contrario, lucía como un puberto, poco afortunado por sus hormonas. Era exageradamente delgado, a excepción de una barriga flácida y deforme que sobresalía de sus pantalones, delatando que su poco peso no se debía al ejercicio, sino a su poca masa muscular. Tenía una cantidad poco frondosa de vello facial, lo que le daba la impresión de estar mal afeitado, siendo que su bigote no llegaba a unirse. Afortunadamente, su gorra tapaba vestigios de cejas bastante despeinadas, pero entre los exagerados orificios nasales de su rostro y la visera, sus rasgos eran casi imperceptibles, por lo que esto es algo difícil de afirmar. Lo que sí se puede juzgar desde su mentón hasta su aguilucha y brillosa nariz, es la presencia exagerada de acné, rematada por una cantidad importante de grasa, hasta el punto de reflejar mi rostro como un espejo en su piel, interminable, por la ausencia de una mandíbula marcada. Con el calor que hacía podía freír empanadas con el aceite de su cara, pero el frío, solo parecía alterarme a mí, porque él se encontraba sumamente transpirado. Todo esto delatado por una piel, sumamente pálida, y ojeras que hacían notar que trabajaba en el turno nocturno. Su mirada era vacía y esto se podía deber al color extremadamente claro de sus ojos, un celeste grisáceo que le agregaba años encima, porque parecían cataratas. Su ropa tampoco lo favorecía. A pesar de ser una especie de muchacho sumamente alto, utilizaba una camisa que le sobraba de largo pero, le ajustaba de ancho, dejándole una espalda encorvada y de hombros angostos, una postura casi caricaturesca. Este aspecto se remataba con unos pantalones chupines, que remarcaban sus huesudas piernas de alambre, y hacían notar su tímida barriga que se asomaba de esa cosa esquelética. Esa bolsa de grasa era la única muestra de que era un ser humano viviente. Se notó desinteresado por la presencia de Germán, y continuaba limpiando de forma vagaz el suelo de los baños, utilizando una cantidad exagerada de líquido limpiador. No dijo ni una sola palabra, pasó caminando a su lado, tomó unas cajas y las selló con cinta. Germán logró ver su contenido. Era la comida de la estantería. Le preguntó si aún podía consumir algo, pero el empleado contestó con un rotundo no, justificado por ser un horario tardío, suavizado consecutivamente con una invitación a fumar un cigarrillo. Germán se sintió con suerte, y aceptó desesperado. No solucionaría su aliento apodrido, pero le calmaría las ansias. El joven dejó las cajas a un lado y sacó un encendedor. Tomó 2 cigarrillos de una de las cajas que aún se encontraban en la parte superior de la exposición, y le dio uno a Germán. Encendió ambos y siguió haciendo su trabajo, mientras que Germán caminaba relajadamente al baño con el fin de salir por las puertas traseras de salida, con su cigarrillo en mano. Al notar sus intenciones, el empleado no pudo dejar pasar la situación y lo detuvo. ¿Usted va a pagar eso? ¿O no? ¿Usted va a pagar eso o no? ¿Usted va a pagar eso o no? Lo que dijo dejó a Germán helado por el tono de voz bestial que emitió aquel saco de acné. Germán no se sintió intimidado por aquel estúpido adolescente, y olvidando todos los dolores que lo aquejaban, se rió de forma sarcástica y salió corriendo burlescamente ante los ojos del empleado. Pero el éxtasis de su intento fallido de escape se cayó, cara al piso, por haber ignorado el suelo mojado. Sus punzadas agonizantes en el estómago parecían querer liberar las llamas que las cenizas del humo del cigarrillo, conjunto al petróleo que había ingerido, estaban incinerando su garganta. Sintió un ardor que se extendía desde su estómago hasta su cuello, recorriendo todo el esófago hasta largar bocanadas de humo al intentar gritar. Había caído encima de su cigarrillo encendido, el cual reaccionó con el piso cubierto de aquel líquido inflamable y la nafta que se había derramado en sus ropas. Trató de gritar y pedir ayuda, pero sus cuerdas vocales se derritieron con las llamas, las cuales ya habían hecho un daño interno importante y estaban consumiendo lo que le quedaba de abdomen. Volteó forzando sus órbitas secas a ver el rostro del adolescente desde abajo, contemplando lo que la visera no dejaba ver.
Como sospechaba, sus ojos no eran celestes como se podría creer, sus pupilas eran descoloridas, inertes, y tampoco tenía pestañas o cejas, simplemente su vello era nulo y su rostro inexpresivo, parecía muerto, con párpados saltones que protegían dos canicas blancas diminutas. Sintió que su estómago iba a explotar, y con nula esperanza, miró de reojo al adolescente que contemplaba con su postura indiferente el gran incendio que se había originado, y aún fumando su cigarrillo, siguió limpiando esperando que el humo active los sensores de los regadores automáticos. Altura para la cual Germán ya sería solo polvo.